ministros, muchas misiones, muchas iglesias que Dios les ha bendecido con diferentes dones, y que nosotros al oírlos a ellos nos gozamos y nos edificamos también. Pero de la misma forma Dios nos ha dado a nosotros también lo que ellos no tienen, porque así es el cuerpo, ¿verdad? El ojo ve y el oído escucha, y las manos alcanzan, mas los pies corren. Pero todo en el cuerpo se hace para un beneficio mutuo, ¿verdad? Porque el ojo no trabaja para sí mismo, ¿verdad? Ni la mano, sino que el cuerpo debe de un cuerpo normal, pues tiene que trabajar para el beneficio mutuo de todos. Y en el cuerpo de Cristo no es la excepción esa, sino que en el cuerpo de Cristo nosotros debemos de darle la libertad al Espíritu Santo para que Él nos use y seamos en sus manos del Espíritu, esos instrumentos que alcancemos almas, que prediquemos, porque eso es un mandato que se nos dio a todos. Aunque claro, el Señor ha dado dones, a unos de sanidad, a otros dones de administrar, a otros dones aún de evangelizar, porque hay gente que tiene ese don, pero tampoco eso quiere decir que le vamos a dejar todo el trabajo a ellos, porque la orden fue para todos. Entonces, si la orden fue para todos, es porque todos lo podemos hacer. Amén. Entonces, yo quiero en esta hora que veamos este tema que yo le titulé El que gana a su hermano. Y yo creo que esto es muy importante de que nosotros como cuerpo lo comprendamos, para que nos ayudemos mutuamente, hermano. Alcancemos a aquel hermano que ves necesitado. Cuando me refiero, tu hermano es tu prójimo, es el que es comprado con la sangre de Cristo, y también aquellos hermanos que ahorita vagan perdidos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Hay gente que se comporta agresivamente allá afuera. Cuando usted quizá va en el semáforo o en la calle, usted ve gente, hermano, que rechina las llantas del carro, grita, insulta, y fíjense que se comportan de esa manera porque ellos no conocen otra cosa mejor. Lo único que conocen es el ambiente en el que se crearon, lo único que conocen es el materialismo en el cual están sumergidos, pero ellos necesitan oír de Cristo también. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que seamos esos instrumentos, que Dios nos dé el medio, nos dé la oportunidad para poder hablarles. Hay gente, hay varones que miden 2 metros de estatura y que tienen un cuerpo bastante grande, y se comportan aún agresivos con la gente. Pero cuando se trata, hermano, de que el Señor los confronta, son gente bastante sensible. Son gente bastante sensible, y como alguien dijo, no dejes que este cuerpo, que esta imagen que yo tengo te engañe. Yo también soy una persona sensible. Y el Señor, hermano, es especialista en tocar corazones. Amén. Yo me imagino a un Pedro que era así, fíjese. Yo me imagino a un Pedro que él no era un varón de baja estatura. Me imagino a Pedro bastante fornido y de un carácter tremendo. Pero cuando el Señor lo tocó, lo podemos ver en la Escritura, como aún Él hasta termina aconsejándonos a nosotros los esposos cómo debemos de tratar a las esposas, porque es Pedro. ¿Te das cuenta? Entonces nos damos cuenta que no debemos de dejar, hermano, que solo lo que se ve afuera. Por eso el Señor tuvo razón en decir, ustedes ven lo de afuera, pero yo veo lo de adentro. Entonces hay gente allá afuera que necesitamos ir a alcanzar. No se intimide usted por cómo se ven. Mejor, en el nombre de Jesús, encomiéndese al Espíritu Santo, porque Él escudriña lo profundo de Dios. No podrá escudriñar lo profundo de una persona, claro que sí, y revelárnoslo a nosotros, para que nosotros podamos ir y trabajar en favor de esa persona.
Eso me refiero en el evangelismo y en la iglesia de igual manera, hermano. Dios nos llama a que estemos en amor, que estemos unidos. Yo creo que este mensaje el Señor lo trae porque su venida está pronta y la Biblia dice que nosotros debemos de buscar la paz con todos, ¿verdad? Y también la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si el Señor pide que busquemos la paz con todos, hermano, debemos de comenzar a ver en qué no estamos de acuerdo, mirar las diferencias y ponerlas a un lado, porque hay diferencias que en realidad no vale la pena hacer hincapié en tales cosas. Yo escuchaba así de oído a alguien que predicaba y decía eso. Decía, muchas veces los hermanos están peleando porque uno dice, si algunas iglesias o algunos pastores o algunos ministros o algunos hermanos en Cristo dicen, si este está enfermo, llévenlo al hospital, llévenlo al doctor, rapidito llévenlo. Y quizá hay otros hermanos que dicen, no, estos son falta de fe, lo que tienen, no lo lleven al hospital, oremos por él. Y resultan dándose los hermanos entre sí, porque aquel lo quiere llevar al doctor y este quiere orar. Esas cosas, hermano, no vale la pena por qué estar discutiendo por eso, ¿verdad? Porque si alguien quiere orar, pues que ore. Y si alguien quiere tomarse una pastilla, pues que se la tome. Ahí déjenlo. Eso no nos hace ninguna diferencia en el cuerpo de Cristo. Lo que realmente nosotros tenemos que ver son puntos doctrinales que tuercen la palabra, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero cositas así no hay ni que ponerle asunto. Dígale al hermano, ¿quiere llevarlo al doctor? Yo le presto mi carro o lo llevo yo mismo. Y en el camino usted vaya orando ahí por el enfermo, de repente cuando llegan del doctor ya está sano. Pero son cosas, hermano, que debemos nosotros de pedirle sabiduría al Señor. Debemos de ¿qué? De ganar a nuestro hermano. Yo quiero mostrarle aquí en la escritura, abra su Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo primero, dice la escritura de la siguiente forma, en el versículo 35 al 38, dice así. ¿Tiene su Biblia? ¿Ya la encontró? Bueno, saque su Biblia porque usted tiene que traer su Biblia. Yo traigo aquí la proyección para que nos ayudemos si hay necesidad. Es Juan capítulo primero. Es del Evangelio. Amén. Bueno, yo voy a leer en lo que yo creo que ya lo tienen todos, ¿no? Dice la escritura, versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Ahora, cuando vemos este cuadro, yo me imagino a Juan el Bautista, hermano, ahí estaba a la orilla de Jordán, él estaba bautizando gente. Pero como él era un hombre y un profeta de Dios tremendo, porque el Señor mismo lo dijo, que él era el más grande de todos los profetas. Cuando vio al Señor, paró su discurso, lo que él estaba haciendo, y les dijo, he ahí el Cordero. Ahora, veamos nosotros qué humildad tenía ese hombre. Era un hombre poderoso en Dios, pero él mismo decía, a mí me conviene menguar para que crezca él. ¿Crezca quién? El Cordero, porque a él lo mandaron a presentar el Cordero. Y cuando los dos discípulos de él estaban ahí, ellos escucharon atentamente lo que él dijo y se fueron atrás del Señor Jesús. Y fue que el Señor les dijo, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué buscan? ¿A dónde moras? Esa palabra no era tanto que querían conocer a dónde vivía él, sino que esa expresión significa que ellos querían saber más de él.
Ellos querían averiguar quién era él, por qué el profeta se había expresado de esa forma de él. Por eso le dijeron rabí, que traducido quiere decir maestro. Y veamos lo que sucedió. Y les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él, o se quedaron con él aquel día. Entonces ellos querían conocer quién era él, ellos querían conversar con él. Y cuando él les dijo: aquí es donde yo me hospedo, ellos le dijeron: ¿nos podemos quedar contigo? Sí, quédense conmigo. Y comenzaron a hablar. La Biblia no nos describe qué cosas, pero el Señor comenzó a hablarles esa palabra que penetra, hermano. La palabra de Dios penetra. Cuando Dios habla, hasta nuestros tuétanos se conmueven adentro de nosotros. La palabra de Dios jamás regresa vacía, jamás, aún al que la rechaza, porque dice la Biblia que el que la cree se salva, y el que no cree se condena solo. O sea que la palabra de Dios penetra. Ahora dice: porque era como la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era, ¿quién era? Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir Cristo? Cristo quiere decir el ungido. El Mesías quiere decir el Salvador. Entonces le está diciendo: mira, cuando él platicó con Jesús, fue inmediatamente a buscar a quién. Eso es lo que me llama la atención a mí. Porque Andrés, hermano, entonces Andrés era uno de los discípulos ¿de quién? De Juan. Ahora, nosotros cuando vemos en la Escritura, vemos dos parejas de hermanos que eran discípulos del Señor. Están estos dos, Andrés y Pedro, y también tenemos a ¿quién? A Juan y a Jacobo. Estos eran dos parejas de hermanos que seguían al Señor. Pero el primer discípulo entonces del Señor, ¿quién fue? Andrés. Pero me llama la atención cómo este hombre era tan maduro y era el mayor. Él era mayor que su hermano Pedro, pero como hermano mayor tomó su papel. ¿Y cuál es el papel de los hermanos mayores? Cuidar de los pequeños. Eso pues por lo menos ese debe de ser el rol de los hermanos mayores, mirar por los pequeñitos, porque no se pueden defender. Hermanos de él, hermano mayor, él nos cuida. Bueno, Andrés, después de haber tenido aquella